aquí, no sé, el ocupante del puesto de vigilancia norte, grabando esto en la vieja cámara de rastreo. Si alguien encuentra esta tarjeta de memoria algún día, pues, suerte la tuya. O quizás no. Antes de empezar con lo que pasó hoy, una pregunta para ti, quien quiera que seas. Si la única forma de garantizar tu propia supervivencia fuera no hacer absolutamente nada, quedarte quieto y en silencio mientras otro es borrado del mapa, ¿qué botón pulsarías? ¿El de la intervención o el del silencio? Piénsalo. Es más que una simple pregunta ahora. El sudor helado se pega a mi nuca, a pesar del frío del bosque al amanecer. La cantonera del rifle está fría y dura contra mi hombro, un ancla de realidad en este momento surrealista. Por la mira, todo es verde y marrón, un mundo que conozco mejor que la palma de mi mano. Pero ahora hay un color que no encaja, el azul de una corbata manchada de barro y algo más oscuro. El hombre corre, o más bien se tropieza con los brazos agitándose sin ritmo. Justo detrás, moviéndose entre los árboles con una lentitud espantosa, ellos, la jauría. El sonido que hacen es húmedo, un gorgoteo ahogado que se clava en mis oídos. Mi dedo tiembla sobre el gatillo. Deben estarse preguntando cómo llegué a tener la vida de un extraño en la mira de mi rifle, a decidir si apretar el gatillo o dejar que la naturaleza siga su nuevo y retorcido curso. No es una historia larga. De hecho, no hay que retroceder ni un día, ni siquiera 12 horas, para entender la encrucijada en la que me encuentro ahora mismo, con el corazón martillando contra mis costillas. Solo necesito volver a esta misma mañana, cuando el sol apenas empezaba a teñir de gris el cielo y el mundo todavía tenía sentido. Todo empezó con un sonido que no debería haber estado ahí. El aire de la mañana era puro y helado como siempre. Cortaba los pulmones al inhalar, un recordatorio de que estaba vivo. Mi rutina es un ritual, una serie de movimientos grabados a fuego por años de repetición. Primero el agua del pozo, sentir la cuerda áspera en mis manos, el peso del cubo. Luego revisar el perímetro, un paseo lento, metódico, con los sentidos abiertos. Mis botas apenas hacen ruido sobre la alfombra de hojas y agujas de pino. Conozco cada centímetro de este territorio. Es mi piel, mi caparazón contra el mundo exterior que se desmoronaba. Hoy, sin embargo, algo se sentía distinto en el aire. No era el viento ni la humedad. Era una tensión, una quietud que no era pacífica, sino expectante, como el silencio que precede a la caída de un rayo en plena tormenta. Mis ojos recorrían los árboles buscando no solo las huellas de ciervos o jabalíes, sino cualquier cosa fuera de lugar. Una rama rota que no debería estarlo. Un silencio donde debería haber el canto de un pájaro. La paranoia, me decía una parte de mi cerebro. Pero la otra, la que me ha mantenido vivo, susurraba: escucha, mis trampas de lazo estaban intactas, excepto una que había atrapado a un conejo joven. Un movimiento rápido y certero, y ya tenía el desayuno. Agradecí en silencio, como siempre. La vida se toma para que otra vida continúe. Es la ley más antigua. Mientras aseguraba la pieza en mi cinturón, lo oí por primera vez. Un sonido lejano, rítmico pero irregular. Un arrastrar. Un roce constante y pesado. No era el paso de un animal. Los animales tienen cadencia, incluso los más grandes. Esto era incorrecto, como si algo pesado y sin voluntad fuera arrastrado por el suelo del bosque. Me quedé completamente inmóvil, con la mano apoyada instintivamente en la empuñadura del cuchillo de caza que llevo a la cintura. La brisa soplaba hacia mí, trayendo consigo solo el olor familiar a pino y tierra húmeda. Ningún olor extraño. El sonido continuó por un momento y luego se detuvo. Agudicé el oído conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Nada, solo el murmullo del viento entre las copas de los árboles. Quizás un animal herido, un oso arrastrando una presa. Intenté buscar una explicación lógica, algo que encajara en mi mundo, pero una sensación fría se había instalado en mi estómago. Esa sensación que tienes cuando sabes que te están observando, aunque no veas a nadie. Completé la revisión del perímetro con más rapidez de la habitual, mis movimientos más bruscos, mi cabeza girando constantemente. El santuario se sentía violado, como si una presencia invisible hubiera cruzado una línea que yo creía infranqueable. Regresé a la cabaña, cerré la puerta con el pesado travesaño de madera y me senté junto a la ventana observando el bosque. El conejo seguía en mi cinturón, olvidado. El hambre se había evaporado. Las noticias en la radio de Manivela habían dejado de tener sentido hace semanas. Hablaban de disturbios, zonas de cuarentena, un virus de rápida propagación. Para mí, eran historias de un mundo lejano y enfermo, el mundo del que había escapado hacía años. Pensaba que la distancia y las montañas eran un escudo suficiente. Creía que el problema de 103, la ciudad se quedaría en la ciudad, que se consumiría a sí mismo como un fuego en un edificio. ¡Qué ingenuo!
El fuego siempre busca nuevo combustible, y el mundo es más pequeño de lo que parece. Decidí que la mejor forma de calmar los nervios era hacer lo que siempre hacía: cazar. La caza requiere concentración total, borra todo lo demás. Me preparé en silencio. El rifle, limpiado y aceitado la noche anterior. Las balas contadas y colocadas en el bolsillo derecho de mi chaqueta. Mi viejo arco y el carcaj de flechas se quedaron en la pared. El rifle me daba más alcance, más seguridad, o eso pensaba yo. El ruido no era una preocupación en mi mente. ¿A qué podría atraer? ¿A un oso? Yo era el depredador alfa en estas montañas. La subida al puesto de caza fue como siempre. Cada agarre en la corteza del roble, cada pie colocado en los soportes que tallé hace años, era un movimiento automático. 15 metros sobre el suelo del bosque me sentía como un dios diminuto, observando mi reino. La vista desde aquí es increíble. Kilómetros de verde ininterrumpido, un mar de árboles que se ondula con el viento. La tensión de la mañana comenzó a disiparse con la familiaridad de la rutina. La paciencia es la primera lección de un cazador. Y yo soy muy paciente. Pasó una hora. El sol subió, quemando la niebla matutina. El bosque cobró vida con sus sonidos habituales. El golpeteo de un pájaro carpintero, el zumbido de los insectos, el susurro constante de las hojas. Todo era normal. La paz, normalidad era un bálsamo. Empecé a creer que el sonido de la mañana no había sido más que eso. Un producto de mi imaginación. Una paranoia alimentada por los fragmentos de locura que escupía la radio. Me relajé un poco. Mi hombro se aflojó contra el tronco del árbol. Fue entonces cuando el sonido volvió. Esta vez estaba más cerca, inconfundible, el mismo arrastrar pesado y sin ritmo, y venía acompañado de algo más, un chasquido húmedo como de huesos rompiéndose o de carne siendo desgarrada, y un gorgoteo bajo, gutural. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Esta vez no había duda, no era un animal. Ningún animal que yo conozca hace ese ruido. Es el sonido de algo roto, de algo que no debería estar moviéndose. Levanté el rifle lentamente, el movimiento fluido y silencioso por la práctica. Mi corazón había empezado a latir con fuerza. Apunté la mira hacia la dirección del sonido, barriendo la espesura del bosque. Mis ojos, entrenados para detectar el más mínimo movimiento, no veían nada, pero el sonido se acercaba. Arrastrar, chasquido, gorgoteo. Arrastrar, chasquido, gorgoteo. Era un patrón horrible, una canción de cuna del infierno. El sudor empezó a formarse en mis palmas, haciendo que el agarre del rifle se sintiera resbaladizo. Tragué saliva, pero mi boca estaba completamente seca. El miedo era un sabor metálico en mi lengua, un sabor que no había probado en mucho tiempo. Y entonces lo vi. Salió de entre un grupo de helechos. El hombre, el del traje y la corbata azul. Corría con la energía desesperada del terror puro. Sus zapatos de vestir resbalaban en las hojas, sus tobillos se doblaban en ángulos extraños, pero seguía adelante. No miraba atrás. Sabía lo que venía. Su rostro era una máscara de horror sin voz, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Pasó justo por debajo de mi puesto, tan cerca que pude ver los arañazos frescos en su mejilla. Mi primer instinto fue gritarle, advertirle. ¿Pero de qué? ¿Y hacia dónde podría correr? Mi dedo se posó sobre el gatillo, pero mi cerebro no podía procesar la escena. ¿Era un fugitivo? ¿Había atacado a alguien? Las reglas de mi mundo solitario eran simples. No te involucres. Lo que no es tu problema, no lo conviertas en tu problema. La supervivencia se basa en la no interferencia. Pero ver a ese hombre, un fantasma de otro mundo, el mundo de las oficinas y los horarios, morir en mi bosque, removió algo dentro de mí, justo cuando estaba a punto de bajar el rifle, de decidir que no era asunto mío. Aparecieron ellos. Salieron de los mismos helechos, uno por uno. 3. No caminaban, se movían, como si el concepto de caminar fuera un recuerdo lejano y distorsionado. Una de las figuras, una mujer con el pelo enmarañado y un vestido floral andrajoso, arrastraba una pierna en un ángulo roto. El hueso asomaba por la tela del pantalón de otro, blanco y afilado. Se movían con una lentitud implacable, con los ojos fijos en el hombre que huía. No eran cazadores, eran una plaga, una marea lenta e imparable. Sus ojos no tenían enfoque, no tenían inteligencia, solo hambre, un hambre vacía y absoluta. Y el sonido, Dios, el sonido. El gorgoteo venía de sus gargantas, un estertor de muerte continuo. El chasquido era el de sus mandíbulas, abriéndose y cerrándose sin cesar, produciendo un ruido de dientes chocando. No había nada humano en ellos, excepto la forma de sus cuerpos, y eso era lo más aterrador de todo. El hombre del traje tropezó con una raíz y cayó de bruces. El sonido de su caída fue un golpe seco y final.
Intentó levantarse, se arrastró unos metros sobre el suelo del bosque, sus manos arañando la tierra desesperadamente. Miró hacia atrás por primera vez, y lo que vi en su rostro no fue solo terror, fue la comprensión, el momento exacto en que la esperanza muere y solo queda la certeza del final. Sus ojos se encontraron con los árboles, sin verme a mí, buscando una salvación que no existía. Fue en ese instante que levanté el rifle de nuevo. La mira se centró, casi por voluntad propia, no en los perseguidores, sino en el hombre caído. Un solo disparo, limpio, en la cabeza, acabaría con su sufrimiento. Sería un acto de piedad, ¿verdad? Impedir que fuera alcanzado, que lo despedazaran vivo. Era la lógica del cazador. Cuando un animal está herido de muerte sin posibilidad de recuperación, le das un final rápido. No lo dejas sufrir. Pero era él un animal. El dilema me paralizó. 1 segundo, 2 segundos, una eternidad. Si disparaba, el ruido atraería la jauría hacia mi posición. Mi santuario quedaría expuesto, mi supervivencia comprometida. Si no hacía nada, sería testigo de una atrocidad que se grabaría a fuego en mi cerebro para siempre. Vería a ese hombre ser devorado, desmembrado por esas cosas. ¿Qué era peor? ¿Arriesgar mi vida por un extraño o salvar mi vida a costa de mi alma? Si es que todavía me queda una. La primera criatura lo alcanzó, la mujer del vestido floral. Se abalanzó sobre él, no con la rapidez de un depredador, sino con el peso muerto de una roca que cae. No hubo un grito, solo un sonido ahogado cuando el aire fue expulsado de los pulmones del hombre. Sus manos, que antes arañaban el suelo en busca de salvación, ahora se agitaban débilmente contra la espalda de la criatura, en un gesto inútil de resistencia. Fue un movimiento patético y profundamente humano. Las otras dos figuras se acercaron, rodeando a la primera. No había prisa, no había competencia como la hay en una manada de lobos, solo un propósito compartido. Se inclinaron sobre el hombre caído, sus cabezas se movieron hacia abajo, y entonces comenzó el sonido de la carne siendo arrancada, un ruido húmedo y terrible que hizo que se me revolviera el estómago. Tuve que apartar la vista de la mira. El vómito subió por mi garganta ácido y caliente, me lo tragué a la fuerza. Mi rifle seguía apuntando a la masacre. Mi dedo sobre el gatillo. Podía acabar con ellos, uno por uno. Tenía la habilidad, tenía la munición. 3 disparos, 3 monstruos menos en el mundo. Pero el sonido, el eco de los disparos en estas montañas sería como una campana llamando a cenar. No sabía cuántos más había ahí fuera. ¿Decenas? ¿Cientos? Estaba viendo el final de una vida y al mismo tiempo decidiendo sobre el futuro de la mía. Cada segundo que pasaba el hombre se iba. La realización me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estos no eran los disturbios de la radio. No era un virus que te daba fiebre y te hacía toser. Esto era un reinicio. El ASNI, fin del contrato social, de las reglas, de la humanidad como la conocía. La cadena alimenticia se había reescrito por completo y yo estaba viendo a la nueva especie dominante en su hora del almuerzo. Y yo, con mi rifle y mi refugio, no era más que un superviviente del viejo mundo, un fósil viviente. El hombre del traje dejó de moverse. Sus manos cayeron inertes a los lados. Se había ido, y yo no había hecho nada. Me quedé allí, en la seguridad de mi atalaya, observando en silencio. Un espectador cobarde. La palabra resonó en mi cabeza. Cobarde. Había elegido el silencio. Había elegido mi propia piel por encima de la piedad o la intervención. La decisión estaba tomada, y el sabor en mi boca era amargo como ceniza. No había orgullo en mi supervivencia, solo una vergüenza fría y pesada. Las criaturas siguieron con su tarea, ajenas a mi presencia, a mi dilema moral. Para ellas yo no existía, el mundo no existía, solo existía la carne, el hambre, el instinto primordial y retorcido que las impulsaba. Observé durante 1 minuto más, sintiendo cómo el cazador en mí moría y nacía algo más frío, más pragmático. Una lección se estaba grabando en mi mente. No se razona con la plaga, no se negocia con ella, se la evita o se la extermina. No hay término medio. Comencé a bajar del árbol. Mis movimientos eran rígidos, torpes, mis manos temblaban ligeramente, no por miedo a las criaturas de abajo, sino por la revelación de lo que eran y de lo que yo me había convertido al no hacer nada. El bosque, mi hogar, mi refugio, de repente se sentía como un lugar extraño y hostil. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada susurro del viento sonaba como un gorgoteo ahogado. La seguridad que había construido se había hecho añicos en cuestión de minutos. Al llegar al suelo, no miré hacia la clareira. No necesitaba hacerlo. La imagen ya estaba quemada en mi retina. Me moví en dirección contraria, de vuelta a mi cabaña. Cada paso era pesado, como si caminara por el fango.
El aire olía diferente ahora. O tal vez era yo el que había cambiado. El olor a pino y tierra ya no me traía consuelo, sino que parecía mezclado con un hedor dulzón y metálico que mi cerebro asociaba con la muerte. El olor a sangre. La puerta de la cabaña pareció más pesada al empujarla. El travesaño de madera, al deslizarse para cerrar, sonó como el cerrojo de una celda de prisión. Me apoyé contra la puerta con la espalda pegada a la madera áspera y deslicé hasta el suelo. El rifle cayó a mi lado con un ruido sordo. Me quedé allí sentado en el suelo frío mirando al vacío. La luz que entraba por la única ventana parecía gris y sin vida. Mi santuario ya no era un santuario, era una trampa, y yo estaba dentro. Pasaron las horas. No me moví. El sol cruzó el cielo. La cabaña pasó de la luz a la penumbra. Mi mente era un torbellino de imágenes. El rostro del hombre, los movimientos rotos de las criaturas, el azul de la corbata contra el verde del bosque. La vergüenza era una presencia física, un nudo en mi garganta que no me dejaba respirar. Había sobrevivido, sí, pero ¿a qué precio? La soledad que antes era una elección, una fortaleza, ahora se sentía como una condena. El hambre finalmente me sacó de mi estupor. Un gruñido en mis entrañas, un recordatorio de que el cuerpo sigue funcionando incluso cuando la mente está rota. Me levanté, mis articulaciones crujieron en protesta. Fui a la despensa, cogí una lata de estofado de venado que yo mismo había preparado. El otoño pasado. La abrí con el cuchillo, sin molestarme en calentarla. Comí directamente de la lata, con la comida sabiendo a metal y a nada. Era solo combustible. Mientras comía, mi mente empezó a trabajar de nuevo, dejando a un lado la culpa y centrándose en el problema. 3 de ellos se movían lento, eran atraídos por el ruido. Su visión parecía pobre. No me habían detectado a 15 metros de altura. Estas eran las nuevas reglas de la casa, las variables del nuevo ecosistema. Tenía que aprenderlas, adaptarme, o terminaría como el hombre del traje. La supervivencia despojada de toda moralidad es un cálculo frío, y yo siempre he sido bueno con los cálculos. La noche cayó, oscuridad total sin la luna para ofrecer su luz plateada. Encendí una sola vela, su pequeña llama proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera de la cabaña. Las sombras parecían figuras encorvadas, moviéndose justo en el borde de mi visión. Cada crujido de la madera de la cabaña al enfriarse era un paso arrastrándose afuera. Cada golpe de una rama contra el techo era un puño llamando a la puerta. La paranoia había vuelto, y esta vez tenía un rostro. Decidí asegurar el perímetro de nuevo, pero esta vez de verdad, no solo para animales, para ellos. Pasé horas en silencio a la luz de la vela, dibujando en un viejo trozo de papel mapas de mi territorio, zonas de paso, puntos ciegos, lugares donde podría colocar nuevas trampas, trampas más letales, fosos, lazos de alambre de espino, alarmas, silenciosas hechas con latas y piedras que solo yo sabría interpretar. Mi cabaña iba a convertirse en una fortaleza, mi isla en un mar de monstruos. El trabajo me mantuvo cuerdo, me dio un propósito más allá de la autocompasión. Me di mis reservas de comida, mis municiones, el agua de mi pozo. Hice un inventario de mi vida. Todo se reducía a recursos, a tiempo, a cuántos días, semanas o meses podría aguantar aquí antes de que algo saliera mal, antes de que un error, una distracción me costara todo, porque ahora lo sabía con certeza. El mundo no iba a volver a la normalidad. Esto era la normalidad ahora. Hacia la medianoche, mientras revisaba el filo de mi hacha, oí algo. No era el gorgoteo, no era el arrastrar, era un sonido diferente, un golpe seco y débil contra una de las trampas de lazo que había colocado en el perímetro exterior, a unos 50 metros de la cabaña. Un sonido que indicaba que algo más grande que un conejo había tropezado con ella. Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil con el hacha en la mano, escuchando en la oscuridad total. Esperé un grito, un gruñido, el sonido de la jauría acercándose atraída por el ruido, pero no hubo nada, solo el silencio. Y luego otro sonido, un gemido bajo de dolor, y era inconfundiblemente humano. No el estertor de muerte de las criaturas, sino el lamento de alguien que siente dolor, alguien vivo, alguien que no debería estar aquí. Mi primer pensamiento fue una maldición silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué aquí? Cogí el rifle, esta vez con el silenciador casero que había fabricado hacía tiempo. Era tosco, pero reducía el estruendo a un tosido seco. Abrí la puerta de la cabaña con una lentitud infinita, cada milímetro un riesgo calculado. El aire nocturno era frío y olía a lluvia inminente. La oscuridad era como un muro, pero mis ojos, acostumbrados a ella, empezaron a distinguir las formas de los árboles cercanos. Me moví como una sombra, de un árbol a otro,
en dirección a Poite. La trampa activada. El gemido se repitió, más débil esta vez. Estaba cerca. Me agaché detrás de un viejo pino asomando la cabeza lentamente. Pude verla. Una figura en el suelo enredada en el lazo de mi trampa. Su tobillo estaba atrapado. Estaba intentando liberarse, pero sus movimientos eran débiles y torpes. Llevaba ropa oscura, pero algo en su brazo brillaba débilmente a la luz de las estrellas. Los restos de lo que parecía una bata blanca. Otro fantasma del viejo mundo perdido en mi bosque. Mi cerebro entró en modo de cálculo de nuevo. Era una amenaza, un cebo. Su ruido, su olor, su simple presencia era un faro para cualquier criatura que estuviera cerca. La lógica de la supervivencia era clara. Cortar el lazo y hacerla correr. Alejarla de mi refugio. Proteger mi territorio. Era la misma elección que con el hombre del traje, pero esta vez la amenaza estaba enredada en mi propia trampa. Era mi problema, directamente. No podía simplemente mirar para otro lado. La lógica era una voz fría y clara en mi cabeza. Un animal herido en una trampa es un problema. Atrae a depredadores más grandes, hace ruido, se convierte en un punto de infección en tu territorio. La solución es simple y despiadada. Eliminas el problema, la sacas de la trampa y la obligas a irse, o la silencias para siempre. Ambas opciones eran más seguras que llevarla a mi refugio. Ambas mantenían mi fortaleza intacta y mi ubicación en secreto. Eran las opciones inteligentes, las opciones del superviviente. Pero la imagen del hombre del traje seguía allí, grabada a fuego en mi memoria. La imagen de sus manos agitándose inútilmente. Mi inacción me había costado un pedazo de mí mismo. Quizás esta era una prueba, una oportunidad de recuperar ese pedazo, o de perderlo para siempre. La decisión no era sobre ella, era sobre mí, sobre qué clase de hombre iba a ser en este nuevo mundo. El que se esconde y deja que los demás mueran, o el que asume un riesgo, por estúpido que sea, por algo que se parece a lo correcto. Mi mano se apretó alrededor del mango del cuchillo. La decisión estaba tomada. No fue una decisión heroica, llena de compasión. Fue una decisión pragmática, teñida de egoísmo. Dejarla allí era un riesgo incontrolado. Moriría lentamente, probablemente haciendo ruido. Su cuerpo atraería a más de ellos. Llevarla conmigo era un riesgo controlado. Podía vigilarla, silenciarla si era necesario. Controlar la situación. Era la menos mala de dos opciones terribles. Un cálculo de daños. Nada. Más. Empecé a moverme. Un paso, luego otro. Mis pies, calzados con botas de suela blanda, no hacían ruido sobre la tierra húmeda. Me movía por el borde de la luz y la sombra, usando cada árbol, cada arbusto como cobertura. Ella no me había visto. Seguía luchando débilmente con el lazo, su respiración entrecortada en pequeños jadeos de dolor y agotamiento. Me detuve a unos 10 metros de ella, detrás de un tronco caído, para observar una última vez. Necesitaba estar seguro. Tenía que comprobar si estaba herida de otra forma, si tenía un arañazo o una mordedura, si mostraba signos de la infección. Observé sus manos, su cuello, cualquier piel expuesta que pudiera ver en la penumbra. No vi sangre, aparte de la de su tobillo. Su piel estaba pálida, pero no tenía el tinte grisáceo que había visto en las criaturas. No había espasmos ni movimientos erráticos, solo el temblor del frío y el agotamiento. Parecía limpia, por ahora. El plan era simple: acercarme por detrás, cortar la cuerda de un solo tajo, taparle la boca antes de que pudiera gritar y arrastrarla de vuelta a la cabaña. Simple en el papel, pero lleno de riesgos. Un movimiento en falso, un grito, y todo se acabaría. Mi corazón latía con un ritmo constante y pesado. Era el corazón del cazador, no del salvador. Concentrado, enfocado en la tarea. El miedo estaba ahí, pero estaba encerrado en una jaula, como un animal salvaje que no te puedes permitir liberar. Di la vuelta moviéndome en un arco para posicionarme, directamente detrás de ella. El viento seguía a mi favor, llevando mi olor lejos. Cada paso era deliberado. Podía sentir la adrenalina afinando mis sentidos. Oía su respiración, el roce de su ropa contra las hojas, el latido de mi propia sangre en mis oídos. El mundo se había reducido a ese pequeño claro y a la tarea que tenía por delante. Me sentía más vivo que en todo el día. El peligro tiene esa extraña cualidad. Estaba a solo 2 metros. Podía oler su miedo, un olor agrio y humano que se mezclaba con el de la tierra mojada. Ella se quedó quieta de repente, como un ciervo que siente al depredador antes de verlo. Giró la cabeza bruscamente. Nuestros ojos se encontraron en la oscuridad. El terror en su mirada fue absoluto. No vio a un salvador. Vio a un hombre grande, con barba, saliendo de la oscuridad con un rifle colgado y un cuchillo en la mano. Para ella, yo era solo el siguiente monstruo. Abrió la boca para gritar. No le di tiempo.
Me abalancé hacia adelante, cubriendo su boca con mi mano izquierda y tirando de ella hacia mi pecho. El cuchillo en mi mano derecha se movió con precisión, cortando la cuerda del lazo en un solo movimiento ascendente, todo en menos de 2 segundos. Ella se retorció en mis brazos, emitiendo sonidos ahogados contra mi palma. Su cuerpo era ligero, frágil, pero luchaba con la fuerza del pánico. Silencio, siseé en su oído. No grites o nos matarás a los dos. Su lucha se detuvo por un instante. No sé si fueron mis palabras o el tono de urgencia en mi voz, pero se quedó quieta. Su cuerpo temblaba violentamente contra el mío. Podía sentir el calor de la fiebre a través de su ropa. Mala señal, muy mala señal, pero ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada y la había arrastrado conmigo al abismo. Vamos a movernos. No hagas ruido, susurré, mi voz más áspera de lo que pretendía. La ayudé a ponerse en pie, o más bien a apoyarse en mí. Su tobillo no podía soportar ningún peso. El hueso estaba claramente roto. Imposible. Caminar, maldije en voz baja. Esto complicaba todo. Apoyarla no era suficiente. Tenía que cargarla. Eso significaba que mi rifle sería inútil y mis movimientos lentos y torpes. Seríamos un blanco fácil. Miré a nuestro alrededor, a la oscuridad opresiva del bosque. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento era un paso arrastrándose hacia nosotros. Teníamos que salir de allí. Ahora. Voy a cargarte, le dije sin esperar respuesta. Guardé el cuchillo y la levanté en mis brazos. Pesaba alarmantemente poco, como un pájaro. Su cabeza cayó contra mi hombro y un gemido de dolor escapó de sus labios. La fiebre era un horno contra mi cuello. Empecé a caminar de vuelta a la cabaña, moviéndome lo más rápido y silenciosamente que podía. Cada paso era una agonía de tensión, mis oídos forzados al máximo, intentando captar cualquier sonido que no fuera nuestra propia y ruidosa retirada. El peso en mis brazos no era solo físico, era el peso de la responsabilidad, el peso del riesgo. Con Nunisim. Cada paso me alejaba más de la seguridad de mi antiguo mundo solitario. Estaba introduciendo una variable desconocida en mi ecuación de supervivencia cuidadosamente calculada. Una variable humana. Y las variables humanas son las más peligrosas de todas. Son impredecibles, cometen errores, tienen esperanzas. Y la esperanza en este nuevo mundo es una enfermedad peligrosa. Llegamos a la puerta de la cabaña. Nunca me había parecido tan lejana. Bajarla de mis brazos, abrir la puerta, meterla dentro y cerrar, todo sin hacer ruido. Fue la secuencia de movimientos más tensa de mi vida. Cada crujido de la madera, cada roce de la ropa sonaba como un trueno en el silencio de la noche. Finalmente la puerta se cerró detrás de nosotros. Deslicé el pesado travesaño de madera. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el más dulce que había oído nunca. Por un momento nos quedamos allí en la oscuridad casi total de la cabaña. Yo de pie, con la espalda apoyada contra la puerta, intentando recuperar el aliento. Ella, sentada en el suelo donde la había dejado, una masa temblorosa de dolor y miedo. El único sonido era nuestra respiración entrecortada. El aire estaba cargado de una tensión palpable. La había salvado de la trampa, la había traído a mi refugio. El peligro inmediato había pasado, pero un peligro mucho más complejo acababa de empezar. Encendí otra vela. La pequeña llama parpadeó, cobrando vida y arrojando una luz dorada y temblorosa sobre la pequeña habitación. Ahora podía verla con más claridad. Era joven, quizás de 20 y tantos años. Su rostro estaba sucio y arañado. Tenía los labios agrietados y pálidos. Sus ojos, grandes y oscuros, me seguían con una mezcla de terror y agotamiento. El resto de su bata blanca de médico estaba hecha jirones y manchada de barro. Era un náufrago. Fui a la estantería y cogí mi botiquín de primeros auxilios. No era gran cosa, pero tenía lo básico: antisépticos, vendas, analgésicos. Me arrodillé frente a ella, manteniendo una distancia de seguridad. Empujé el botiquín por el suelo hacia ella. «Tu tobillo», dije, mi voz sonando extraña en el silencio. «¿Y la fiebre? ¿Te mordieron? ¿Te arañaron?» La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de peso. Mi mano derecha no se alejó del cuchillo que llevaba en el cinturón. Ella negó con la cabeza lentamente. Su mirada se desvió de mis ojos a mi mano sobre el cuchillo, y luego de vuelta a mi cara. El miedo seguía ahí, pero ahora había un destello de desafío. O quizás era solo un reflejo de la vela. «No», susurró, su voz ronca y apenas audible. «No me tocaron. Me caí, corriendo. Me rompí el tobillo y luego la trampa». Sus palabras eran entrecortadas, agotadas, pero eran claras. Era la historia más plausible del mundo. Y yo quería creerla. La necesidad de creerla era abrumadora. Si estaba infectada, solo había una solución. Una solución que no creía poder llevar a cabo. No después de hoy.
no con ella mirándome a los ojos. Así que decidí, en ese momento, creerla, por mi propia cordura. Asentí lentamente. Hay agua limpia en ese cubo, analgésicos en la caja. Venda ese tobillo lo mejor que puedas. Por la mañana veremos qué hacer. Me puse de pie, creando una distancia deliberada entre nosotros. Me senté en mi catre, al otro lado de la habitación, con el rifle apoyado en la pared a mi alcance. La observé mientras abría torpemente el botiquín. Sus manos temblaban, pero sus movimientos al limpiar la herida y aplicar el desinfectante eran eficientes, practicados. Realmente era médico, o al menos tenía formación. Eso podría ser útil. Una nueva variable entró en mi cálculo de supervivencia, sus habilidades. Quizás no era solo una carga, quizás podría ser un activo, pero ese pensamiento fue rápidamente reemplazado por otro más oscuro. Un activo también necesita recursos, comida, agua, espacio, y atrae atención. Un refugio para uno puede ser invisible. Un refugio para dos es el doble de ruidoso, el doble de visible. Estaba rompiendo la regla más fundamental de mi supervivencia, pasar desapercibido. Estaba apostando mi vida a la palabra de una extraña, basándome en la esperanza de que no estuviera mintiendo, y la esperanza era un lujo que no podía permitirme. Terminó de vendar su tobillo. El vendaje era profesional, apretado y limpio. Bebió un poco de agua, tragando con dificultad. Luego se acurrucó en el suelo, usando su propia chaqueta andrajosa como almohada, y cerró los ojos, o fingió cerrarlos. El agotamiento era real, podía verlo, pero la confianza no existía en este nuevo mundo. Probablemente estaba tan alerta a mis movimientos como yo a los suyos. Éramos dos animales salvajes, obligados a compartir la misma jaula, cada uno esperando que el otro atacara. Apagué la vela, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total. Solo la luz pálida de las estrellas se filtraba por las pequeñas grietas de las paredes. En la oscuridad mis otros sentidos se agudizaron. Podía oír cada uno de sus movimientos, su respiración volviéndose más lenta y profunda a medida que el agotamiento la vencía. Yo, sin embargo, no podía dormir. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo que no podía ver. Mi mente era un campo de batalla. La había salvado, o más exactamente, había pospuesto su muerte y había puesto en peligro la mía. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta no tenía respuesta. Lo correcto y lo incorrecto eran conceptos del viejo mundo, lujos de una sociedad que funcionaba. Aquí solo había lo que te mantenía vivo y lo que te mataba. Y yo acababa de invitar a lo que podría matarme a mi propia casa. Había cambiado una certeza solitaria por una incertidumbre compartida. El recuerdo de los gorgoteos húmedos volvió a mi mente, el sonido de la carne siendo arrancada, el rostro del hombre del traje. Me di cuenta de que no la había salvado por compasión. La había salvado porque no podía soportar ser testigo de esa escena otra vez. La había salvado por mi propio egoísmo para poder dormir por la noche. Y la ironía era que ahora que ella estaba aquí, a salvo por el momento, el sueño era imposible. Estaba más alerta y asustado que nunca. Pasaron las horas. La escuché moverse en sueños, un pequeño gemido escapando de sus labios. Soñaría con lo que la había hecho correr, con la caída de las ciudades, con los rostros de los que había perdido. Todos éramos fantasmas ahora, perseguidos por los recuerdos de un mundo que ya no existía, y estábamos atrapados en una pesadilla de la que no se podía despertar. El único escape era la muerte, y la muerte estaba ahí fuera, arañando la puerta, esperando pacientemente. Empezó a llover, primero unas pocas gotas, luego un aguacero constante que golpeaba el techo de la cabaña. El sonido era un consuelo, enmascaraba los pequeños ruidos, tanto los de dentro como los de fuera. Creaba una barrera de sonido entre nosotros y el mundo. Por primera vez en horas mis hombros se relajaron un poco. La lluvia siempre había sido una amiga. Limpiaba el aire, borraba las huellas, obligaba a las criaturas a buscar refugio. Nos daba un respiro. Bajo el sonido monótono de la lluvia, mi mente se aclaró. Tenía que establecer reglas. Si ella se iba a quedar, aunque fuera temporalmente, tenía que haber reglas. Regla número 1. Yo estaba al mando. Mis decisiones eran ley. Regla número 2. No se desperdicia nada. Ni comida, ni agua, ni una sola bala. Regla número 3. El silencio es oro. El ruido es la muerte. Regla número 4. Si muestras el más mínimo signo de la enfermedad, se acabó. Sin preguntas, sin vacilaciones. Eran reglas duras, brutales, pero eran necesarias. Eran la única forma de que esto pudiera funcionar. Mañana, a la luz del día, se las explicaría. Podría aceptarlas o podría irse. Aunque, ¿a dónde podría ir con el tobillo roto? No tenía elección. Y yo tampoco. Estábamos atrapados juntos en esto, nos gustara o no.
2 náufragos en una pequeña balsa de madera, a la deriva en un océano de monstruos. La lluvia amainó justo antes del amanecer. La oscuridad empezó a retroceder, reemplazada por un gris pálido y húmedo. Ella seguía durmiendo, o al menos eso parecía. Su respiración era profunda y regular. La fiebre parecía haber bajado un poco. Me levanté en silencio y fui a la ventana, mirando hacia el bosque lavado por la lluvia. El mundo parecía limpio, nuevo, pero yo sabía que era una ilusión. Los monstruos seguían ahí fuera, escondidos, esperando. Y ahora tenía uno dentro. No, eso no era justo. Ella no era un monstruo, era una persona herida, asustada. Pero en este mundo, la línea entre una persona y un problema era peligrosamente delgada. Y ella estaba justo en esa línea. Su destino, y quizás el mío, se decidiría hoy. Dependería de sus respuestas, de su fuerza, de su voluntad de seguir mis reglas. Y dependería de mí, de mi capacidad para confiar. Y la confianza era un recurso que creía haber perdido para siempre. La observé dormir en la luz gris del amanecer. Su rostro, incluso sucio y demacrado, tenía una especie de paz en el sueño, una vulnerabilidad que me incomodaba. Era un recordatorio de todo lo que se había perdido: la normalidad, la seguridad, la capacidad de ayudar a alguien sin que tu primer pensamiento sea que podría costarte la vida. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola. El cazador calculador y el hombre avergonzado seguían luchando dentro de mí, y no sabía cuál de los dos iba a ganar. Fui a revisar la puerta, a asegurarme de que el travesaño seguía firme. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. El silencio después de la lluvia es diferente. Es un silencio expectante, lleno de vida. Los pájaros empiezan a cantar, los animales salen a beber. Pero esta mañana no había nada, solo un silencio muerto y pesado. La misma sensación que había tenido ayer por la mañana, justo antes de ver al hombre del traje. Una sensación fría se deslizó por mi espina dorsal. Algo andaba mal. Pegué la oreja a la madera de la puerta, contuve la respiración y escuché. Al principio nada, solo el goteo del agua desde el tejado. Pero luego lo oí, un sonido que no debería estar allí. No era un gorgoteo, no era un arrastrar, era un sonido suave, casi inaudible, un rasguño lento y deliberado en la parte inferior de mi puerta, como la uña de un animal probando la madera. Pero continuó, rítmico, metódico. Mi sangre se heló. Los animales no hacen eso. Los animales arañan frenéticamente o se van. Esto era diferente. Esto era deliberado. Era el sonido de algo con paciencia, algo que sabía que yo estaba dentro, algo que estaba probando mis defensas. Me alejé de la puerta lentamente, sin hacer ruido. Mi mano encontró la culata fría de mi rifle. Miré a la mujer que dormía en el suelo. La había traído aquí para controlar la situación. Y ahora el control era una ilusión. La amenaza no estaba solo fuera, estaba en mi umbral. El rasguño se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me quedé inmóvil, cada músculo de mi cuerpo tenso. ¿Se había ido? ¿O solo estaba esperando? Esperé, contando los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3, 10, 30. 1 minuto. Nada. El silencio se alargaba, opresivo. Quizás solo había sido un animal después de todo. Una rama. Mi mente paranoica jugándome una mala pasada. Estaba a punto de relajarme, de respirar. Y entonces lo oí de nuevo. Esta vez no en la puerta, en la pared oeste de la cabaña. El mismo sonido. Un rasguño lento, deliberado, exploratorio. Se estaba moviendo. Estaba rodeando la cabaña. Estaba buscando un punto débil. No era uno de ellos, los descerebrados que había visto ayer. Esos eran atraídos por el ruido y se lanzaban de cabeza. Esto era otra cosa. Esto era inteligente, o al menos astuto. Un nuevo tipo de monstruo. Y estaba cazando. Estaba cazándome a mí. Miré el rostro dormido de la mujer. La había traído aquí anoche pensando que estaba tomando un riesgo calculado. Pensando que era la menos mala de 2 opciones. Qué estúpido había sido. No había introducido una variable en mi refugio seguro. Había hecho sonar una campana. Había puesto un cartel luminoso en mi puerta que decía comida dentro. Y algo ahí fuera había visto la luz. Algo había oído la campana. Y ahora había venido a cobrar. Y estábamos atrapados. Mi primer instinto fue el de un animal acorralado. Hacer ruido, gritar, golpear la pared para asustar a lo que fuera que estuviese ahí. Un acto de desafío. Pero el cazador dentro de mí tomó el control. El ruido es la muerte. El desafío es una estupidez. El silencio y la inmovilidad eran mis únicas armas. Puse un dedo sobre mis labios, una señal universal, y miré a la mujer. Sus ojos, ya abiertos, estaban fijos en la pared oeste.
Estaba escuchándolo también. El miedo había borrado cualquier rastro de sueño de su rostro. Lentamente, como si me moviera a través del agua, crucé la pequeña habitación. Cada tabla del suelo que crujía bajo mi peso era una traición. Me arrodillé a su lado. Estaba a punto de despertarla, pero no hizo falta. Estaba rígida, con la manta apretada hasta la barbilla. Su respiración era superficial, silenciosa. Me miró, y en sus ojos vi mi propio terror reflejado. No hizo falta decir nada. En esa mirada silenciosa se forjó una alianza, la alianza de los que están a punto de morir. El rasguño se detuvo de nuevo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como un sudario. Era un silencio que escuchaba, podía sentirlo. Lo que fuera que estuviese ahí fuera, estaba esperando una reacción, un sonido, una prueba de vida. Nos quedamos inmóviles, como estatuas de piedra, durante lo que pareció una eternidad. El tiempo se estiró hasta convertirse en una hebra fina y temblorosa. Solo el latido de mi propia sangre en mis oídos rompía la quietud. Era ensordecedor. Tenía que ver. La ignorancia era más aterradora que cualquier monstruo. Le hice un gesto para que se quedara en el suelo, para que no se moviera. Ella asintió con los ojos muy abiertos. Empecé a arrastrarme hacia la pared norte, donde tenía una pequeña abertura de ventilación apenas más ancha que mi mano. Era mi puesto de observación secreto. Cada movimiento era una agonía. Mi cuerpo protestaba, mis músculos tensos. El suelo de madera parecía un campo de minas sonoras. El viaje de 3 metros a través de la cabaña fue el más largo de mi vida. Me sentía expuesto, vulnerable. El rifle estaba junto a la puerta, fuera de mi alcance. Solo tenía el cuchillo, un arma inútil contra lo desconocido. Finalmente llegué a la pared. Me pegué a la madera, sintiendo el frío de la noche a través de ella. Escuché durante un minuto más. Nada, solo el goteo ocasional del agua de los árboles. Con un movimiento increíblemente lento, me levanté lo suficiente para mirar por la abertura. Al principio, no vi nada más que el bosque familiar en la penumbra del amanecer. Los árboles, las sombras, la tierra húmeda. Parecía tranquilo, vacío. Pensé que tal vez se había ido, que mi mente me había engañado. Estaba a punto de apartarme, de respirar, aliviado cuando algo captó mi atención. Abajo en la base de la pared oeste, justo donde había oído el rasguño, las marcas. Eran profundas, surcos paralelos en la madera de mi cabaña. No eran de garras, eran demasiado suaves, demasiado uniformes. Y entonces lo vi. No fue una visión clara, fue un atisbo, algo que mi cerebro luchaba por procesar. No era una criatura, no era un animal, era una forma, pálida, casi blanca como un hueso pulido, larga y delgada como una raíz o un miembro sin articulaciones. Se retiraba de la pared de mi cabaña con un movimiento fluido, antinatural. Se deslizó por el suelo y sin hacer ruido se hundió de nuevo en la tierra, como un gusano que se retira a su agujero. No dejó rastro, salvo los surcos en mi pared. Me aparté de la ventana, cayendo hacia atrás y golpeándome la cabeza contra la pared. No sentí el dolor. Mi mente era un caos de incredulidad y un tipo de terror completamente nuevo. Un terror existencial. Había pasado mi vida aprendiendo las reglas de la naturaleza. Los animales, las plantas, el clima. Podía identificar cualquier huella, cualquier sonido. Pero eso no pertenecía a ninguna regla que yo conociera. No era de este mundo. O peor aún, siempre había estado aquí. Y yo no lo sabía. La mujer me miraba con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué has visto? No pude responder. ¿Qué podía decir? ¿Que estábamos siendo acechados por raíces inteligentes? ¿Por gusanos de hueso gigantes? Sonaría como un loco. Simplemente negué con la cabeza, una y otra vez. El gesto no la tranquilizó. Vio la expresión de mi rostro, el terror puro y sin adulterar, y supo que lo que había ahí fuera era peor que cualquiera de los monstruos que había imaginado. El sol empezó a salir, trayendo consigo una luz gris y débil que no ofrecía ningún consuelo. La cabaña seguía en silencio. El mundo exterior seguía en silencio, pero ya no era un silencio pacífico. Era el silencio de la espera. El silencio de un depredador que ha marcado a su presa y sabe que no tiene a dónde ir. Me levanté. Mis piernas temblaban. Fui hacia la puerta. La mujer emitió un sonido ahogado. Un no silencioso. La ignoré. Tenía que saber más. Retiré el travesaño. El sonido pareció una explosión en la quietud. Abrí la puerta 1 centímetro. Luego 2. La luz del día entró, cortando la penumbra. Olía a tierra mojada y a ozono. No había nada. El claro frente a mi cabaña estaba vacío. Salí con el rifle en la mano, sintiéndome como un niño saliendo de debajo de la cama. Me acerqué a la pared oeste y toqué los surcos.
Eran lisos al tacto, fríos, y alrededor de la base de la pared la tierra estaba removida, como si un topo gigante hubiera estado cavando. Miré hacia el bosque. Los árboles que siempre me habían parecido protectores, familiares, ahora parecían alienígenas, monolitos silenciosos que ocultaban secretos que no podía ni empezar a comprender. ¿Cuántas otras cosas como esa había ahí fuera? Cosas que habían estado durmiendo bajo mis pies durante todos estos años. La caída de la humanidad no había sido una invitación solo para los muertos. Había sido una llamada de atención para cosas mucho más antiguas. Me di cuenta de la verdad en ese momento, con una claridad fría y aterradora. Mi conocimiento no valía nada. Mis habilidades de caza, mi comprensión del bosque, todo era inútil. Yo no era un cazador en mi territorio. Era un insecto en un tarro de cristal, siendo observado por algo que no podía entender. La criatura no había estado tratando de entrar, no había estado atacando, había estado investigando, probando, como yo mismo pruebo una fruta extraña antes de decidir si es comestible. Me volví y miré a la mujer. Se había arrastrado hasta el umbral de la puerta y me observaba. El miedo seguía en sus ojos, pero ahora había algo más, una comprensión compartida. Ya no éramos un superviviente y una carga, ya no éramos un hombre y una mujer. Éramos dos especímenes, dos formas de vida del viejo mundo, siendo catalogadas por los nuevos dueños. El verdadero apocalipsis no eran los muertos vivientes, ese era solo el primer acto, la limpieza. El verdadero apocalipsis era lo que venía después, lo que estaba despertando en el silencio dejado por la humanidad. Miré mi cabaña, mi fortaleza, mi santuario. No era nada de eso, era una jaula, una despensa, y lo que fuera que estuviera ahí fuera, ahora sabía que estábamos dentro. La había traído aquí para tener control, pero lo único que había conseguido era poner una marca en mi propia puerta, confirmando que la comida estaba fresca. Y ahora solo podíamos esperar a que el cazador decidiera volver a por su presa.